¿Qué tal? En este video haremos la presentación del capítulo número 17 de la plataforma de NetAcad, en los cuales han sido asignados por el profesor. Los capítulos anteriores, que son del 14 al 16, lo explicaron mis compañeros anteriormente. Entonces, en este video haremos lo que es la presentación del capítulo número 17. El capítulo número 17 trata sobre cómo podemos crear nosotros una red pequeña. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es saber cuáles son los dispositivos que conforman una red pequeña. Como vemos en la ilustración, una red pequeña nos está comúnmente compuesto por routers, por switches, por un punto de acceso inalámbrico, por un servidor y los dispositivos finales que son los hosts. En este caso, el router es el que nos permite la conexión entre entre lo que es la red local y, y la red externa, como el Internet. El switch es el que nos proporciona la conectividad entre los dispositivos de una red local. Y el access point es el que nos permite tener acceso a, bueno, tener una conexión inalámbrica entre los dispositivos que están conectados en la red. El servidor, pues, es el que nos proporciona el almacenamiento. Y los dispositivos finales son nuestras computadoras, laptops, teléfonos, impresoras, etcétera, y demás dispositivos que estén conectados en nuestra red. El siguiente subtema es la selección de dispositivos de redes pequeñas. Para esto, nosotros debemos de elegir lo que queremos para una red pequeña, porque debemos de considerar lo que son las capacidades y el rendimiento adecuado de los dispositivos para que sean eficaces en nuestra red, así como también debemos de ver cuál es el tamaño de la red y también las necesidades que los usuarios tienen. Es recomendable optar por lo que son marcas confiables y que nos ofrezcan un soporte técnico adecuado. En este tipo de, de redes, lo que debemos de ver o verificar más bien son los costos, la velocidad de los tipos de puertos o interfaces, la capacidad de expansión para saber si realmente se puede ir haciendo más grande la red, que esta vaya creciendo, y las características de los servicios, de los sistemas operativos, para ver si esta nos conviene y nos da un óptimo rendimiento para la red. Ahora, la asignación de direcciones IP en redes pequeñas son en este caso, como tenemos redes pequeñas, lo que debemos hacer en las direcciones es asignárselas a los dispositivos en una red mediante la configuración de una IP estática o mediante el uso de un servidor DHCP. Como estas redes son muy pequeñas, lo que podemos hacer es optar por asignarlas manualmente. Por ejemplo, ponerlas en una IP estática, aunque esto no sería muy recomendable para redes más grandes o que estén en constante crecimiento, porque y para esto existe lo que se denomina como servidor de DHCP, que esta facilita nuestra asignación y gestión de direcciones IP. Como en este caso, lo decía anteriormente, el- debemos de asignarles las IP manualmente a las redes pequeñas, como por ejemplo las que tenemos, no sé, en casa, o que sean sumamente muy pequeñas, como, como eh, pequeñas negocios de ventas, por ejemplo, o se puede en una escuela, pero con un número muy pequeño de componentes. Para el siguiente tenemos lo que son la redundancia entre lo que son las redes pequeñas.
La redundancia se refiere más a la implementación de componentes o rutas alternas para evitar puntos únicos de falla y mejorar la disponibilidad de la red. Esto quiere decir que los servidores deberían de estar disponibles en caso de que cualquiera de uno de estos falle y asimismo tener lo que son vínculos entre estos para que podamos proporcionar una ruta alterna de lo que es una ruta alterna en caso de que se produzca un error entre el enlace de uno a otro. También debemos tener en cuenta que se encuentran presentes switches redundantes para que se eviten lo que son la falta de switching. Y por último debemos de tener lo que es una red con los routers redundantes para que estén disponibles en caso de que falle un router o en caso de que falle la ruta. En una red pequeña esto se puede implementar mediante, por ejemplo, tener múltiples conexiones de Internet y configurar los enlaces de respaldo o utilizar equipos de red con capacidades de disponibilidad como enrutadores con soporte de protocolos redundantes como lo es el HSRP. Para la administración del tráfico, en este caso, lo que debemos hacer es controlar y optimizar el flujo de red para poder nosotros garantizar una adecuada, eh, para hacer un adecuado rendimiento y también priorizar ciertos tipos de tráfico. Como por ejemplo, como en este caso el subtema se trata de redes pequeñas, podemos utilizar lo que son técnicas de administración de tráfico como lo que son la clasificación y el etiquetado de los paquetes, el control de gestión y la configuración de políticas de calidad de servicio. Esto lo hacemos para nosotros garantizar lo que es una experiencia de red buena y priorizar las aplicaciones críticas. En este caso tenemos, por ejemplo, lo que se ve aquí es el tráfico de envío al router sin prioridad. Lo que tenemos como alta prioridad es la voz. La prioridad media es el SMP. La mensajería instantánea es una prioridad normal y el FTP es una prioridad baja. En, en este caso todo se envía a lo que es una red backbone. Y el siguiente subtema son los protocolos y aplicaciones de redes pequeñas. Para este caso, las aplicaciones de red tienen lo que son dos protocolos, más bien dos aplicaciones. La primera aplicación es la de aplicación de red y la segunda es la de servicios de capa de aplicaciones. En aplicaciones de red tenemos que se tiene que reconocer al usuario final en la red, lo que significa que debemos de implementar protocolos de capa de aplicación para que se comuniquen directamente entre las capas inferiores del stack de protocolos. Y para los servicios de capa de aplicación tenemos que se utilizan recursos de la red como lo son transferencia de datos o lo que son la administración de colas de la impresión de red. Aunque teniendo en cuenta esto, los programas que interactúan en la red, eh, el empleado no se da cuenta, o más bien es poco perceptible a que se esté dando cuenta que se está empleando, y para eso se preparan las transferencias de datos. Para el siguiente, para el siguiente subtema, que son los protocolos que pueden existir. Existen en este caso los más comunes son el TCP/IP, que es el protocolo de control de transmisión o protocolo de Internet. Este protocolo es fundamental en la Internet y se utiliza para lo que son las redes locales. El DHCP, el protocolo de configuración dinámica del host.
Este es un protocolo que permite la asignación automática de IPs para los dispositivos que están conectados en una red. El DNS, que es un sistema de nombres de dominio. Este protocolo nos dice que se puede utilizar para convertir nombres de dominio legibles por humanos en direcciones IP. El FTP, que es protocolo de transferencia de archivos. Esta simplemente nos permite transferir más bien lo que son archivos entre clientes y servidores que están conectados a una misma red. Y el SNMP, que es el protocolo que se utiliza para la administración y supervisión de los dispositivos de una red. También existen protocolos como lo son los del servidor web, servidor de correo electrónico, la del servidor FTP, que ya se explicó en el punto anterior, el servidor de HCP, que también se explicó, y el servidor DNS, que también se explicó. El siguiente subtema es cómo poder escalar hacia redes más grandes, o cómo es que teniendo una red pequeña se pueden ir escalando poco a poco a lo que es una red más grande. Para esto necesitamos el crecimiento de lo que es el subtema de que es crecimiento de una red. Nos dice que las redes puede crecer, y esto es muy importante porque se consideran varios aspectos, como lo son en este caso la red A solamente tiene 2 dispositivos, y en este caso la red B ya cuenta con más dispositivos y con una mayor demanda de banda ancha y lo que son las necesidades de capacidad de gestión. También para esto se pueden agregar más dispositivos a la red, como en este caso se podrían agregar switches adicionales para expandir la conectividad o routers más potentes para manejar un mayor tráfico, aunque también es necesario verificar o considerar la estructura física, como la capacidad del cableado y la distribución de los puntos de acceso inalámbricos para nosotros poder garantizar una adecuada cobertura total en la red. También el análisis de protocolos. Nosotros, para saber y poder escalar una red, debemos de conocer lo que son los análisis que se utilizan o que se van a utilizar para nosotros asegurarnos de que sean los adecuados para la nueva infraestructura en este caso, y para saber si más adelante también se podría ir aumentando lo que es la red. Aunque también podemos considerar varios protocolos de enrutamiento todavía más avanzados, como lo son el protocolo de enrutamiento de estados de enlace, que estos, que estos pueden ser un poco más escalables y podemos con estos ofrecer lo que son enrutamientos más eficientes para nosotros tener grandes redes. Para hacer un análisis de protocolos debemos de evaluar lo que es la administración y el monitoreo con SNMP, con lo que podemos ser capaces de manejar las cantidades de dispositivos y tráfico de red expandida. Para la utilización de red por parte de los empleados, a medida que va creciendo nuestra red, para nosotros como empresa nos es de muy importancia gestionar lo que son las redes por parte de los empleados para garantizar que sea un rendimiento óptimo, y también para tener una seguridad en este caso. Podemos implementar lo que son políticas de acceso y seguridad más avanzadas, como las VPNs, el firewall, para estar más protegidos dentro de nuestra red, pero también podemos considerar lo que son implementar tecnologías de gestión de ancho de banda y controlar el tráfico para poder nosotros priorizar las aplicaciones críticas y también poder limitar el ancho de banda de las cuales no serían
tan esenciales, por así decirlo, pero que sí tendrían un, un espacio para el ancho de banda. Entonces, para nosotros, el siguiente tema es verificación de la conectividad. Para nosotros poder verificar la conectividad, siempre podemos hacer un ping. El ping no es nada más que mandar un mensaje hacia la computadora que está dentro de nuestra misma red o en diferente red, pero conectada, pero siempre conectada entre sí. Entonces este comando nos muestra varias estadísticas acerca del tiempo de ida y vuelta de lo que es un mensaje o un paquete. Específicamente el ping nos da un mensaje, se utilizan los mensajes de eco para dar, para nosotros también recibir una respuesta de eco, pero de tipo cero. Y el que estamos enviando desde la máquina host donde estamos haciendo ping es de tipo 8. Entonces el comando siempre estará disponible en la mayoría de los sistemas operativos, incluidos Windows, Mac, Linux, Cisco iOS. Ahora, como se ve en la imagen, nosotros estamos haciendo un ping desde un host y el comando se tendrá que enviar mensajes 4 veces de ISMP consecutivos y esperar la respuesta del eco ISMP consecutivos desde el destino. Entonces decimos que enviamos un ping a la máquina que es la 203.0.113.8 y este tendría que enviar un mensaje ISMP hacia esta máquina y entonces esta máquina tendría que enviar otro mensaje de ISMP hacia lo que es el origen. También tenemos el ping extendido. El ping extendido es un estándar que se utiliza para la IP de la interfaz, que es la más cercana al destino de origen del ping. Lo que nos hace este comando se envía hacia lo que es el router 1, que sería la interfaz G000, como se puede ilustrar en el ejemplo. Entonces, por ejemplo, si deseamos probar nosotros lo que es la conectividad desde la LAN R1, que es nuestro primer router, hacia la LAN, que en este caso sería la PCA, tendríamos que hacer un ping extendido, pero podríamos primero configurar lo que es el router 1 para poder especificar la dirección de origen de la dirección de origen diferente. Entonces, como se ilustra en la parte de abajo, lo que hace es que la dirección IP de origen, en este caso es la 192.168.10.1, está mandando un pin extendido hacia lo que es el router, el cual podría configurarse para la dirección IP, para la dirección que es la 192.168.10.1. Entonces, para nosotros verificar la conexión del traceroute, lo que tenemos que hacer es escribir el comando ping, que en este es casi igual como el comando ping, pero el traceroute nos puede ayudar más a lo que es localizar las áreas del problema de la capa 3 de una red. Lo que nos proporciona el tracerouter es una lista de saltos cuando el paquete se enruta a través de una red. Esto nos dice que esto más bien identifica el punto a lo largo de la ruta donde puede encontrarse el problema. En este caso, se hace un tracerouter desde un host Windows hacia, hacia el tracerouter de un Cisco iOS. Entonces nosotros enviamos lo que es un tracerouter desde el 10.1.10. Entonces este sería hacia nuestro primer
router. Para el siguiente subtema es el Trusted Router extendido, lo mismo que en el ping extendido, pero solo que este nos permite ya administrar o ajustar los parámetros relacionados con la operación del comando. Esto nos es útil para nosotros poder solucionar los problemas de bucles en el enrutamiento, determinando el router del siguiente salto. Este comando nos permite también lo que son la entrada de varios parámetros a través de las opciones de líneas de comando, aunque sin embargo no seguía como el comando tracerrouter de iOS. Entonces lo que sería es hacer el tracerrouter extendido desde un router de Cisco iOS, desde el tracerroute, con el comando tracerroute. Entonces el siguiente sería la línea base de red. La línea base de red no es más que el resultado derivado de los comandos de la red que aportan los datos a la línea. Este método es para iniciar una línea base o para copiar y pegar los resultados de lo que es un ping. La línea base es una herramienta muy efectiva para controlar y resolver los problemas relacionados con el rendimiento de la red y poder establecer lo que es la línea base. En esto lo que tenemos es que son estos archivos de texto que se pueden tener grabado a la fecha y que pueden tener grabada la fecha y la hora y pueden guardarse en archivos para su posterior eh, recuperación o comparación. El siguiente subtema son los comandos del host y de iOS. Para lo primero son la configuración del IP de un host de Windows. Para nosotros poder configurar lo que es una IP de un host de Windows, ya sea dinámica o estáticamente, lo primero que tenemos que hacer es abrir el panel de control y seleccionar redes e internet. Luego irnos a lo que es el centro de redes y recursos compartidos. Damos clic en lo que es cambiar configuración de adaptador en el panel izquierdo y nos arrojará una interfaz en donde nosotros seleccionaremos ya sea Ethernet o Wi-Fi, seleccionaremos las propiedades. Ya que seleccionamos las propiedades, lo que siguiente es buscar entre la lista el que diga protocolos de Internet versión 4. Damos doble clic o hacemos clic en propiedades y en la ventana nos arrojará lo que son eh, una ventana emergente donde nosotros seleccionaremos usar el siguiente direccionamiento PIN e ingresar la IP, la máscara de subred y la puerta de enlace determinado. Damos clic en aceptar y guardamos los cambios. En este caso nos tendría que aparecer algo así o simplemente iríamos y daríamos ping en lo que es la en lo que es haremos ping, iríamos a nuestra terminal y haremos ifconfig, escribiremos el comando ifconfig para ver si realmente se asignó en esta parte lo que es nuestra dirección IP. Si no se ha asignado nuestra dirección IP, en este caso nos tendría que arrojar un error, como por ejemplo, nos tendría que arrojar un error de no asignada o simplemente que no está o se está omitiendo. Pero en este caso, si se asignó bien, nos debería de dar lo que es nuestra dirección IP al momento de dar ipconfig, el comando para verificar nuestras direcciones. Ahora, en esto para hacerlo en Linux, se utiliza el comando ifconfig para verificar si realmente se agregó lo que es la configuración de la IP. Para nosotros agregar una IP a Linux,
tenemos que abrir la terminal, escribir el comando para ver las interfaces de red disponibles, que es ifconfig, identificar hacia qué dirección queremos verificar, si puede ser como Ethernet o ENP. Una vez que ya hemos identificado hacia qué interfaz nos queremos conectar, ejecutamos el comando para configurar la dirección IP. Desde sudo ifconfig, la interfaz a la que nos queremos conectar y la dirección a la que queremos eh, que se le asigne. Después la máscara de subred y agregamos la máscara de subred, y por último op para que ésta pueda eh, levantarse. Una vez que se ejecuta el comando, debemos de configurar la puerta de enlace predeterminada, y para esto simplemente se coloca el comando sudo root add default gateway, y la dirección de la puerta de enlace. En este caso se muestra de este lado. Se agrega la IP, la dirección IP, el broadcast, la máscara de subred, el default root o la puerta de enlace predeterminada. Y para hacerlo en MacOS, lo que primero que tenemos que hacer es abrir una terminal, escribir el comando para ver las interfaces de red disponibles, que en este caso sería network setup list tal network service, y identificar hacia qué red nos deseamos configurar la IP. Puede ser algo como el Wi-Fi o el Ethernet. Para nosotros poder ejecutar el comando desde terminal, escribimos lo que es el siguiente comando, que es sudo network setup set manual interface, que en este caso sería la interfaz a la que nos queremos conectar, Wi-Fi o Ethernet, la dirección IP a la que queremos darle, la máscara de subred, y la última sería la puerta de enlace predeterminada. Reiniciamos la interfaz con el comando sudo network setup set network service enable, la interfaz que sea Wi-Fi o Ethernet, y después off. Luego, después de que se reinició, escribimos el comando sudo network setup set network service enable, la interfaz a la que queremos encender, y por último damos en on. En este caso sería de esta manera, de esta manera sería en la terminal, pero para más fácilmente, en la ilustración se ve cómo es que se puede hacer de forma gráfica. Ahora, el siguiente es el comando ARP. El comando ARP lo utilizamos para simplemente mostrar lo que son, para mostrar y manipular las tablas ARP de un dispositivo, que proporciona la información del mapeo de la dirección IP y las direcciones MAC de la red local. En Windows sería ARP A, y en Linux y en Mac OS también sería esa misma. Entonces damos clic, escribimos el comando ARP, y como vemos nos despliega lo que es un listado de las direcciones de internet, las direcciones físicas a las que estamos conectados, y el tipo, ya sea dinámico o estático. Para los comandos más comunes con show, tenemos el comando interface, hyperroute, VLAN, MAC address table, running config y show version, que muestra la versión del sistema operativo. La primera, el interface, muestra de manera detallada lo que es la interfaz de la red. El hyperroute es la tabla de enrutamiento IP. El VLAN es la información sobre las VLAN configuradas en el switch.
El MAC Address Table es la tabla de direcciones MAC de un switch. Estas entre las más comunes, el runconfig, que muestra la configuración actual en ejecución del dispositivo, el IP interface, que muestra la información de 3 capas de una interfaz, el show RP, que lo vimos en la diapositiva anterior, el IP route, el show protocols y el show version. Entre las que más se destacan son los comandos show cdp nickboards, que estos comandos se utilizan para mostrar información sobre los vecinos descubiertos a través de los protocolos CDP. Estos detallan lo que son el nombre del dispositivo, la interfaz de conexión y la plataforma, aunque también hay muchas más códigos de compatibilidad si los escribimos de frente, como si escribimos show cdp netboards y luego R, nos mostrará lo que es la información de los routers o del Transberry o del Reparate o del phone, del switch o cualquiera que tengamos aquí nos mostrará esa información. El siguiente es el comando de show IP interface brief. Este nos muestra o nos proporciona lo que son los estados de la interfaz y las direcciones IP asignadas y las métricas de enrutamiento. En este caso nos muestra las interfaces a las que contiene nuestro router. En este caso contiene la gigabit Ethernet, el serial con su respectiva dirección. También nos muestra lo que son las métricas de enrutamiento, el protocolo, el estatus, el método al que se le fue asignado. El siguiente subtema es la metodología. Metodologías para la solución de problemas. Para este tipo el primer paso de la metodología es identificar el problema. En este primer paso se procesan lo que son las soluciones de problemas, aunque también puede variar dependiendo si utilizamos una herramienta en este paso. Aunque esto sería, lo de más ayuda sería que tendríamos que tener una conversación con el usuario, ya que esto puede ser demasiado útil. Establecer las teorías de las causas probables. Una vez que ya hemos identificado lo que es el problema que tiene el usuario, se debe de establecer una teoría de las causas probables de lo que le está afectando al usuario. El paso 3 es poner a prueba la teoría para determinar las causas. Según ya hemos visto en el paso número 2 cuáles serían los diferentes problemas o las diferentes causas probables, pondríamos a prueba lo que son las teorías para determinar cuál efectivamente ha sido la causa del problema. Entonces, esto sería un procedimiento rápido, pero es posible que se tenga que investigar el problema más a fondo para poder establecer de manera efectiva la causa. El paso 4 nos dice que debemos de establecer un plan de acción e implementar la solución. Una vez que ya tenemos todo determinado desde la raíz del problema y saber qué teoría vamos a utilizar para solucionar este problema, debemos de implementar la solución. Una vez que ya hemos corregido el problema y verificado que la funcionalidad está en su totalidad, ahora haremos medidas preventivas. Entonces, para el paso 5 verificaremos la solución e implementar medidas preventivas. Ya que se corrigieron los problemas, ahora verificaremos su funcionalidad. En caso de ser necesario, deberemos de implementar lo que son medidas preventivas. El paso 6
es registrar hallazgos, acciones y resultados. En este paso ya solamente verificaremos lo que es el proceso de la solución del problema, que consta en registrar los hallazgos, las acciones y los resultados. Esto es muy importante para que se pueda dar una referencia futura. El siguiente subtema de este subtema es el comando debug. El comando debug nos dice que nos puede proporcionar lo que son los procesos, los protocolos, mecanismos y eventos del sistema operativo, generando mensajes para comunicar sus estados. Estos mensajes nos pueden proporcionar información valiosa que hay que ver para poder solucionar un problema o verificar las operaciones del sistema. El comando debug nos permite que el administrador muestre estos mensajes en tiempo real para lo que es un análisis. Y ahora, para nosotros poder monitorear eh, el o más bien tener el monitor terminal de comandos, para esto, las conexiones para otorgar acceso a las interfaz de línea de comandos de iOS se pueden hacer de dos maneras. La manera número uno es localmente y la manera número dos es remotamente. La conexión local son los que se requieren de acceso físico desde el router o del switch a través de lo que es un cable. Las conexiones remotas son las que se requieren de un uso de Telnet o SSH para establecer una conexión del dispositivo al que va a ser configurado por IP. En estos casos, algunos se muestran automáticamente en una conexión de consola, pero no es una conexión remota. Por ejemplo, en este caso tenemos lo que es un router y el debug muestra como resultado la forma determinada de las conexiones de consolas, aunque sin embargo el resultado del debug no muestra automáticamente las conexiones remotas, y esto se debe a que los mensajes son solamente registros que se muestran en la BTI en esta parte. Ahora, el siguiente subtema son los escenarios de resolución de problemas. Para el primer punto tenemos que los problemas de funcionamiento duplex y discordancia. En este caso tenemos dos tipos de comunicación duplex, que son las ALF duplex, que son las que se muestran en la imagen, y en este caso se restringe el intercambio de datos en una sola dirección, o sea que el switch 1 solamente va a enviar una vez un paquete hacia el switch 2, y el full duplex, que es en esta parte se permite enviar y recibir simultáneamente lo que son paquetes. Entre estos, los problemas más comunes de esta red es que se pueden identificar con muy poco esfuerzo y se pueden resolver casi instantáneo. Ahora ya que se disponen de las herramientas y el proceso para solucionar problemas de una red, esto es mucho más común y es mucho más probable que se encuentre cómo poder administrar este tipo de red. El siguiente son los problemas de asignación de las IP en los dispositivos iOS. Los problemas más significativos en este tipo de asignaciones de IP probablemente no permitirán la comunicación entre los dispositivos de las redes remotas, debido a que las IPs son jerárquicas. Cualquier IP asignada a un dispositivo de red debe adaptarse al rango de direcciones de esa red, y si no se adapta a ese tipo de direcciones, las direcciones IP asignadas incorrectamente crearán una variedad de problemas, incluso conflictos entre las direcciones IP, y probablemente también se causen conflictos entre lo que son los enrutamientos.
Las dos causas comunes de estas asignaciones y las, las dos causas comunes de asignaciones incorrectas de IPv4 son que los errores de asignación son los errores de asignaciones manuales, o no se escribió bien, o se confundió con un número, o simplemente se repitieron las asignaciones. Y también existen lo que son los problemas relacionados con los de HCP. En este caso, deberíamos de verificar lo que son las interfaces y si están bien direccionadas o con el host correspondiente. En este caso, para eso se utiliza el Show IP Interface Brief para verificar si realmente se está usando el método manual o el método dinámico para estas IPs. Ahora, los problemas de las direcciones en lo que son en las terminales, cuando el dispositivo no se puede comunicar de un servidor de HCP, Windows asigna lo que es automáticamente una dirección que pertenezca a un rango entre lo que es la IP. Para este caso, el rango es de 169.54.0.0/16. Lo que hace esto es que esta función nos determina más o nos denomina la dirección como una dirección de IP privada automática, y lo que hace es que está diseñada para facilitar la comunicación dentro de lo que es la red local. Entonces lo que hace Windows es agarrar esta dirección de ese rango y, y poner lo que es otra u obtener otra sin ninguna otra dirección. Una computadora con una dirección de IP privada automática no podrá comunicarse con o con otros dispositivos en distintas redes, ya que estos dispositivos probablemente no pertenezcan a lo que es la red en la que se está usando la dirección IP privada automática. Y esta situación lo que nos causaría sería un problema de asignación automática de direcciones IP que debe solucionarse. En este caso, lo que nos está diciendo es que se debe configurar manualmente para que Windows, en su caso, no deba de hacer este tipo o no deba más bien empezar a automatizar este tipo de direcciones privadas, ya que nos podría causar una, un bloqueo entre comunicaciones de dispositivos aunque estén en la misma red. Y ahora, para los problemas de puerta de enlace predeterminado, tenemos que las direcciones de puerta de enlace predeterminadas se pueden configurar o obtener manualmente desde lo que es nuestro servidor. Aunque muchos de estos problemas de asignación de redes de direcciones IPv4 nos dice que la puerta de enlace puede estar relacionada con una configuración incorrecta, ya sea en el caso de que se le asignó manualmente o de los problemas de HCP, si ésta se usó como una asignación automática. Pero en este caso, para nosotros saber si el dispositivo de red se hizo de manera mala, lo que debemos de hacer es ir a un terminal en el dispositivo de red más cercano para que se pueda reenviarle tráfico a otras redes. O sea que si un dispositivo tiene un acceso a la puerta de enlace predeterminada incorrecta o inexistente, este no podría comunicarse con los dispositivos de lo que son las redes remotas. O sea que le estaríamos limitando hacia simplemente su mismo router, y que no se pudiera comunicar hacia otros routers u otras computadoras que estuvieran conectados entre el router que une al dispositivo 1 con el dispositivo 2 en diferentes routers. Esto es lo que
podría causar problemas el no tener una comunicación entre dispositivos que se encuentren a distancias muy lejanas. Y para nosotros poder solucionar los problemas de DNS, DNS viene del el servicio de nombres de dominios. Este es un servicio que nos ha sido automatizado para que puedan coincidir los nombres, como lo que es www.cisco.com con la dirección, con su propia dirección IP. Es muy común entre los usuarios, o que los usuarios relacionen erróneamente el funcionamiento de los enlaces de Internet con la posibilidad de un servidor DNS. Los problemas más comunes son que las quejas de los usuarios con la red está inactiva o el Internet está inactiva. Esto se debe muy a menudo ya que el servidor DNS al que quieren acceder no se puede acceder aunque los servidores tengan routing de paquetes y cualquier otro tipo de servicios de red que sigan aún operando. Estos, estos errores de DNS generalmente llevan al usuario a una conclusión incorrecta, ya que si el usuario escribe el nombre de dominio como lo es www.cisco.com en un navegador web, no se puede acceder al servicio DNS, eh, ya que el nombre no sería traducido como una dirección web y pues obviamente la página no se podría mostrar. Y bueno, ha sido todo por el capítulo 17 de, de lo que es la presentación de Netacad. En el capítulo 17, que es la de crear una red pequeña. Eso sería todo de mi parte. Mi nombre es Jason David Ávila Bartolo, de la materia de redes de computadoras en la carrera de Ingeniería en Sistemas.